bendición. ¿Cómo estoy lleno de la presencia de Dios? Cuando estoy pasando por diferentes situaciones en mi vida. Cuando hay momentos de adversidad, de que estoy lleno. Cuando tengo que enfrentar un problema, que estoy lleno. De cólera, de rabia, de incertidumbre, de malas palabras, de malos pensamientos. ¿Cómo es mi actuar? Refleja lo que soy. Lo que tengo por dentro se refleja en medio de la situación que estoy viviendo. El momento que estoy viviendo es fuerte, es adverso, es difícil, es de enfermedad. ¿Qué pasó con Job? A Job le estaban insistiendo que reniega de tu Dios, le decían, reniega, pelea. Pero él estaba lleno de algo especial. Él tenía una convicción en su vida. Él no iba a renegar de algo que él estaba teniendo en su vida muy claro. Aleluya. Estamos leyendo ahorita la palabra del Señor que diga el hermano Anderson en Hechos 1:8. Y estamos leyendo lo que dice la ascensión. Estamos en el Pentecostés, amén. Y dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta cita bíblica tiene unas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es? Nosotros no somos los superhéroes de las caricaturas o de los animes que podemos volar o se teletransportan, ¿cierto? O se vuelven invisibles. No, nosotros no tenemos esa clase de poder. Esos son esos superhéroes de las caricaturas que muchos hemos visto, y cada vez hay muchas diferencias de poderes. El poder que tiene un cristiano es un poder traído a la realidad, a la vivencia. Si yo les preguntara qué testimonio tienen para dar, muchos podrían levantar sus manos, amén. Y decir, ese testimonio que yo voy a dar, estoy testificando de que Dios hizo algo en mi vida. Ese es nuestro poder. ¿Cuál es nuestro poder? El que dice en el versículo 8: pero recibiréis poder. ¿Cuál es el poder? Que está condicionado a cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si yo no he recibido el Espíritu Santo en mi vida, yo no puedo ser testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que se manifieste mi fe y los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Recordemos rápidamente cuáles son los frutos: amor, dice Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 frutos y ellos se manifiestan en nosotros, pero cuando dice haya recibido el Espíritu Santo. Yo no puedo pretender que no me dé una gripa si yo no me he hecho vacunar y no me he cuidado. A mí no me va a dar nada. Estamos en medio de una sociedad llena de gérmenes y de virosis y de situaciones de quebranto de salud, y yo no puedo creerme un superhéroe sin cuidarme, andando en medio de un montón de personas enfermas y que no me vaya a dar nada. Este cuerpo es vulnerable. Nuestros cuerpos son vulnerables, por eso nos vacunan desde que nacimos, nos están vacunando para protegernos de todo lo que los gérmenes y enfermedades que pueden ocurrir. Y a pesar de eso, no nos eximen de que no nos enfermemos, sino que esas enfermedades golpean menos fuerte nuestro cuerpo cuando hemos sido vacunados. ¿Cierto? Así pasa en la vida espiritual. Cuando yo conozco a Dios, yo me vacuno. Me perdonan, es como el ejemplo. Yo me vacuno espiritualmente porque sé que estoy permitiendo que el Espíritu Santo entre en mi vida y comience a impermeabilizarme de muchas cosas que ya las hago de una forma consciente. Y cuando venga la lucha y la adversidad que todos pasamos, cuando venga la enfermedad que todos pasamos, cuando vengan los momentos difíciles porque todos pasamos, lo voy a asumir con una actitud
distinta. Lo voy a asumir con una responsabilidad emocional, espiritual y social diferente. Todos tenemos dificultades financieras, pero la diferencia es que yo doy un paso adelante porque sé que el Señor es mi sustentador y Él me va a ayudar a que esas finanzas sean bendecidas porque yo las entrego al Señor. Señor, mira, hazme buen mayordomo, buena mayordoma de este salario, de este ingreso, que se multiplique para yo dar el sustento por el cual soy responsable. Estoy enfermo, todos nos enfermamos, pero ¿cómo asumo yo esa responsabilidad de estar enfermo? ¿Reniego, peleo de culpa a todo el mundo? ¿O me cuido, hago responsable de la fragilidad de mi cuerpo, me atiendo y digo, Señor, cuídame? La palabra dice que médico tenemos en ti. Tenemos dos opciones de vida: o ser de los problemáticos que por todo reniega, o ser una persona llena de Dios para cambiar el lenguaje. Aquí había una hermana hace mucho tiempo, no asiste la hermana Lucía por quebrantos de salud, donde ella perdió 8 de sus hijos en una forma violenta. Con el tiempo, cuando ella contaba su experiencia de vida, ella lo contaba con misericordia y perdón. Eso no lo contaba, no lo cuenta sino la hermana Lucía. Porque perdonar la muerte de 8 hijos no lo hace sino ella. Porque permitió que el Señor sanara. Cuando llegó al Evangelio no llegó tan sana, pero el Señor comenzó a sanar su vida, a restaurarla y ser un testimonio de lo que el Espíritu Santo era en ella y reflejarlo con sus palabras. Yo no puedo hablar que soy un hijo de Dios, que vengo a la casa de Dios, que escucho todo esto, cuando salgo de aquí y sigo siendo tan impío como cualquier otro. Reniego, insulto, peleo, robo, ¿cierto? Porque que hace con una de vuelta, hacer un mal cambio, todo eso es chanchullos. No, la transparencia de mi vida hace que el Señor bendiga mi vida de maneras grandes y maravillosas. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés no es solamente lo que pasó y que se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto por las personas. El Pentecostés es esa experiencia de vida cuando creemos que hay una promesa por cumplir. El Pentecostés es creer en esa experiencia, es creer en que el Señor se estaba moviendo en ese momento. Creer que ellos esperaron ¿cuánto tiempo? 120 días esperaron con perseverancia y no es, ay, es que tengo hambre. Ellos estaban esperando una promesa que aunque no la estaban viendo, lo estaban haciendo con fe. ¿Qué dice fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no habían tenido esa experiencia, pero la estaban esperando. Y estaban esperando una promesa. Desde el Pentecostés era esa experiencia vivida de esperar el Espíritu Santo y dejar que se manifestara de una manera especial. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando yo lo recibo, dice, soy testigo y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, cuando yo dejo que se manifieste en mi vida con todo su poder, y su poder no son esos poderes de caricatura, sino el dominio propio, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Se acuerdan que hay un himno que dice así? Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque puedo testificar del dominio propio, puedo testificar de la fe, puedo testificar del autocontrol, puedo testificar de cómo el Señor prospera mi finanza, puedo testificar de que su empleo, el Señor le da gracia, y de la gracia que el Señor te da, permite que puedas gestionar mejor tu empresa, tu emprendimiento, porque es la gracia de Dios con nosotros. Soy testigo del poder de Dios. Hechos 2 dice, el Espíritu pues descendía, ¿cierto? Hechos 2 dice, la venida del Espíritu Santo.
Y les estaba hablando de cómo iba a ser el Pentecostés para ellos, y dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar diversas lenguas. Y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en ese momento para transformar muchos de los temores que ellos tenían, porque como era algo nuevo, era diferente, era marcar la diferencia de ese pueblo que estaba ahí. Estaban creyendo en lo imposible. Cuando usted ora y dice, Señor, yo me siento enfermo, me siento mal, tengo una dificultad, y usted ora, se está creyendo en lo imposible. Cuando usted está orando por una persona que está enferma, abatida, angustiada, desesperada, y usted dice, vamos a orar, el otro le va a decir, pues ¿en qué me vas a ayudar con eso? Porque hay una incredulidad en que la gente, para poder ver que las cosas pasen, tiene que ver lo físico. Si no lo ve físico, no cree. Nosotros estamos hablando de algo espiritual. Voy a orar por ti, pero yo no te puedo mostrar el poder de Dios hasta que no lo dejes obrar en tu vida. Cuando yo oro por ti, por tu necesidad, por tu adversidad, es el poder del Espíritu Santo quien está obrando a través de mi fe para que el otro sienta la presencia de Dios. Estoy lleno de esa convicción, hoy nos va a ir bien. Y eso no es una mentalidad positivista. Señor, hoy nos va a ir bien porque tú, Señor, estás con nosotros. Amén. Tú vas a hacer que este día sea de bendición. El Pentecostés vino a mover la fe de los que estaban ahí. Hasta hoy, cuando hablamos del Pentecostés, vine a mover nuestra fe. ¿Dónde estás creyendo? Si no, eso se vuelve pura carreta y puro motivacional. Y aquí no estamos con la intención de motivarlo a que sea una buena persona. Le estamos informando que la palabra de Dios dice que usted es buena persona porque Dios está en tu vida, porque dejas actuar al Señor en tus valores, en tus principios, en tu convicción de ver las cosas con ojos del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos da poder, y lo decíamos ahorita, porque recibiré, sí que estamos recibiendo. No era algo simbólico. El Espíritu Santo nos estaba dando esa fuerza de ser transformados. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces, y andó con Jesús y vio los milagros de Jesús y lo negó. A pesar de eso, de sus labios salieron, no, yo no lo conozco. 3 veces, no lo conozco, es que no lo conozco, no sé quién es. Andando con él, y lo negó. Pero después, cuando él recibe este poder, cuando él recibe el Espíritu Santo en su corazón, ¿quién se convierte en Pedro? En una autoridad espiritual para ir a predicar la palabra de Dios. Cuando él niega a Jesús, él no estaba lleno del Espíritu Santo. Él andaba y lo veía, pero cuando yo estoy lleno, yo tengo convicción y le digo al otro, sí, yo ando con Jesús. No solamente de oídos, lo he oído o lo he visto, sino que yo he vivido y siento la gloria de Dios en mí. Y él se convirtió en un hombre que transforma y comienza con tu testimonio a transformar otras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Dice 3 cosas. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado, o sea, el Señor no te ha dado, no está en tu ADN espiritual, de las cosas que el Señor puede colocar en nuestra vida, el poder. Uno de esos poderes que el Señor nos ha dado no es el temor. Nos ha dado valor y dominio propio, dice aquí. Él nos dio poder, amor y dominio propio. Eso hace parte del poder de Dios. Cuando yo no tengo uno de estos, estoy flaqueando
caminando en creer que el Señor ha dado algo, ese poder del Espíritu Santo en mi vida. Cuando a mí me falta esa convicción de amor, ese dominio, cuando ando en cobardía para renunciar, para dejar, para soltar, la cobardía es, ¡ay, me asustó! No, esa no es. La cobardía es enfrentar un problema con poca sabiduría, con un lenguaje inapropiado, es enfrentar las circunstancias. No, mejor vaya usted, haga usted que yo no soy capaz. Eso es cobardía, porque el Señor nos ha dado palabra de sabiduría, porque leer bien la sabiduría, y dice la Escritura, el que le falte sabiduría, pídale a Dios. Pero el Señor nos ha mandado a confrontar el amor, a cambiar el amor, a transformar el amor. Y dice que, y dominio propio, es que yo soy una polvorita, yo tengo un mal genio, ese es mi carácter. No has muerto en la presencia de Dios. El Señor no va a quitar lo que te ha regalado de tu carácter, pero el Señor sí va a dominar tu carácter para que aprendas a tener dominio propio, porque el Señor necesita tu temperamento y tu carácter, pero puesto en sus manos para su servicio, para ir a decirle al otro cosas que otros no se atreven, pero tu conocimiento, tu experiencia vivida, como hablábamos con los líderes esta mañana, lo que hemos vivido nos hace hoy personas diferentes. Personas que tenemos el carácter, el temperamento y la convicción de fe para evangelizar a ciertas poblaciones y a ciertas personas por lo que el Señor ha tocado en nosotros. Amén. La palabra del Señor también nos enseña que el Espíritu Santo obra en nosotros, cambia ese miedo por valentía, nuestra debilidad la cambia por fuerza y nuestra confusión el Señor la transforma por la dirección del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor también nos enseña en Efesios, vamos a leer primero Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es ¿para qué? Para salvación. Y tiene poder, porque si usted va a leer la palabra de Dios, nos da instrucciones para los hijos, para las parejas, para la parte social, para la parte financiera. La palabra de Dios es un diccionario de ética y muchas cosas. Yo lo leo, dice leer la palabra ¿con qué? Con discernimiento. Yo discierno la palabra y la aplico. Si no soy don, simplemente soy oidor y no hacedor de la palabra. Hay gente que sabe hacer cosas preciosas y ha escuchado y tiene un montón de cursos, pero nunca los ha aplicado. Entonces no puede decir que es bueno en eso si no lo ha hecho, por más títulos que tenga. Y hay personas empíricas que los han puesto en práctica, que lo han mejorado, que han pulido esos talentos y son muy buenos en lo que hacen. Y no tienen muchos títulos. El título certifica lo que usted sabe hacer. Pero la palabra del Señor nos dice, estudiemos la palabra para certificar que yo sé que es el poder de Dios. Amén. Puedo hablar de la convicción de los frutos y los dones del Espíritu Santo, porque en medio de las circunstancias, dice la palabra, fuerte soy. El Señor es grande y maravilloso. Amén. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel. ¿Cuál es la condición? Que le cree. La palabra de Dios dice que dudar es pecado. ¿Por qué no me ha bendecido? Es que yo le oro. Usted ha dudado, pero es que soy humano y dudo. Entonces no es una excusa. Si estoy dudando, necesito buscar más a Dios para que me dé la convicción de creerle, como dice Hebreos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, va a venir tu bendición, tu provisión, tu sanidad. Eso se va a cumplir en tu vida conforme a la fe que tengas y al propósito de Dios. Yo no puedo estar orando por sanidad y no sea la voluntad de Dios. Nosotros oramos para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios, Él lo sabe según tu relación con el Señor. Yo no puedo orar para que las personas se les cumpla su deseo, porque es que Dios no es el genio de la lámpara, de las caricaturas de Walt Disney. No, Él no es ese genio que los ojos
cumple 3 deseos. No, el Señor nos responde conforme a su voluntad en nosotros y conforme a su propósito en nuestra vida y conforme a nuestra fe. Ahí es donde se cumple el propósito de sanidad, de bendición, de restauración, y de todo lo demás se cumple por el propósito del Señor. Efesios 5:8 habla: andar como hijos de luz. El 1 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 8 dice: porque en otro tiempo, el versículo 8 de Efesios 5, vamos a repetir el pedido: en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo, por eso yo no puedo decir, es que yo soy. No, ese es el pasado. Yo fui, sí, yo fui. Y en el idioma español, que es tan enriquecido de semántica, eso pasó. Pero ahora, andar como hijos de luz. No nos justifiquemos que yo soy, que yo hago, es que yo digo, yo soy así, es que no. Es una mentira del enemigo para no permitir la transformación del Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, ¿qué? Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Éramos o seguimos pegados allá atrás? No, éramos. Y nuestro pasado construye lo que somos, pero no somos nuestro pasado, no lo somos. Somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Somos, sí, fuimos, pero no somos. Hicimos, pero no hacemos. Pensábamos, pero ahorita somos renovados en nuestra forma de pensar. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el versículo 18 de ese mismo dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, no nos llenemos de trago, no, eso es efímero. Llenémonos del Espíritu Santo que perdura para siempre. Amén. Entonces, cuando estamos buscando de la presencia de Dios, conocer de lo que es el Pentecostés, conocer del Señor en nuestras vidas, y sabemos que somos llenos del Espíritu Santo, obedecemos la palabra de Dios. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, tenemos un tiempo de Pentecostés para buscar a Dios, para llenarnos de su gracia. El versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí y le pueda decir al Señor: Padre, yo quiero ser lleno de tu presencia. No quiero ser lleno ni de chisme, ni de mentiras, ni de murmuraciones, ni de críticas contra mi vida, contra el Evangelio, contra el prójimo. No, mis oídos tienen que cerrarse para tanta basura que hay ahorita. Mi mente y mi corazón se tienen que cerrar porque no se puede, usted no es capaz, no tiene las capacidades, el talento, usted ya. Deje de soñar con eso. No, puesto los ojos en Jesús. Sí podemos, si es la voluntad de Dios. Le puedan decir: Señor y Padre de la gloria,